Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal educativo de Protección Catódica. Casualmente ayer me encontraba haciendo unas calificaciones de operador. Aquí en los Estados Unidos es requerido que cada persona que tenga certificados o la credencial de protección catódica, tanto para nivel 1 o nivel 2, nivel 3 o 4, indiferente el que sea, todo operador de gas, petróleo o agua requiere que tengan una calificación de operador. Esa calificación de operador consiste en una serie de evaluaciones con respecto a la área que estamos trabajando, en donde se evalúan los niveles de conocimiento del personal técnico o especializado. Casualmente, en todas ese tipo de calificaciones o Operator Qualification, todas hacen énfasis en las operaciones anormales. En sentido general, muy amplio, pero hacen mucho énfasis en la detección de operaciones anormales. Y casualmente estoy en un rectificador de protección catódica. Fíjense que este es rectificador típico, tradicional de la protección catódica. Tenemos su sistema de bloqueo de seguridad, tenemos la alimentación, el suministro de alimentación de corriente alterna. Aquí está el mirror de la operadora y sale la conexión hacia el rectifier. Esta tubería que se ve aquí es la que le suministra la corriente alterna de alimentación. Todo equipo de protección catódica, todo rectificador de protección catódica tiene un sistema de protección principal. Siempre está ubicado en el exterior. Después de la etapa del mirror, del operador que vende la energía, coloca un breaker de protección. Aquí tienen un breaker de protección. Podemos ver que es un breaker doble, es decir, cada fase tiene protección y cada fase tiene capacidad para manejar hasta 60 amperios. Entonces, esta es la protección inicial antes de entregarle la alimentación al rectificador. La condición de operación más peligrosa para nosotros, anormal de operación, condición anormal de operación en un rectificador, es que el transformador interno de este equipo se haya ido a cortocircuito y me esté transfiriendo esos voltajes a la carcasa, al case, porque como pueden ver es metálico y es conductor de corriente. Si nosotros no tomamos las medidas de precaución necesarias, podemos recibir descargas. ¿Cuáles son los dos riesgos inminentes cuando tenemos condiciones anormales de operación? El potencial de toque, es decir, cuando yo toco la superficie metálica, puedo recibir una descarga eléctrica si está energizado o si está presentando una falla, o el potencial de paso. El potencial de paso es que yo tenga los pies de esta manera separados. Esta separación, si hay voltaje presente en el subsuelo, en la tierra, yo puedo recibir una descarga eléctrica por diferencial de potencial. Tal vez aquí hay mayor potencial y aquí hay menor potencial, y esa diferencia de potencial puede circular a través de mi cuerpo y me puede matar. Entonces, potencial de paso. No es necesario que yo toque el equipo físicamente, yo puedo recibir esa descarga. Entonces, ¿cuál es la medida de precaución para los potenciales de paso? Mantener los pies juntos. Cuando estemos operando estos equipos, mantengamos los pies juntos para que no demos o propiciemos ese riesgo hacia nosotros. Hay dos compañeros de trabajo que he tenido en mi carrera, en donde les he visto que
por lo menos mis enseñanzas las acataron, y otros tienen una cultura de seguridad propia, ¿no? Y es que el uso de estos dispositivos pueden salvar nuestra vida. Estos son detectores de voltajes. No estoy haciendo publicidad a las marcas, no estoy patrocinando, ninguno de ellos me paga. Pero estos dispositivos son detectores de voltaje y su uso es bastante simple. Simplemente presionamos este botón, ahí ven que se activó un LED de color verde, y si hubiese presencia de voltajes en el case, en la carcasa, él me indicaría. Yo lo paso en varias partes de la superficie de la estructura metálica para ver si no hay presencia de voltajes peligrosos hacia mi seguridad. Al detectar que no tengo ningún riesgo hacia mi seguridad, por supuesto, usemos guantes dieléctricos, usemos nuestras botas de seguridad dieléctrica, usemos nuestros cascos, lentes de seguridad, el PPE normal que se exige para este tipo de trabajo. Entonces, este es un maravilloso aliado. Esto vale 20, 30 dólares. Señores, compren uno, exíjanlas a sus empresas. Solamente en una empresa que yo he trabajado aquí en los Estados Unidos ha sido súper tacaño para esto, para suministrar los equipamientos de seguridad básicos para los trabajadores. Aunque no viene el tema, pero bueno, cuando estén con ese tipo de empresas, huyan, corran, renuncien, porque no les importa su seguridad. Vuelvo y le repito, el mejor aliado, detectores de voltaje. ¿Cuál es el otro equipo que necesitamos para la inspección rutinaria de los rectifiers? Clock meter, una pinza perimétrica, y por supuesto no puede faltar el tradicional multitester, multímetro, medidor de voltaje. Son los equipos básicos necesarios para la inspección rutinaria de un rectifier, pero recordando que antes de abrir el equipo, verifiquen si no está energizado el case, la carcasa, el cajón. Hoy les voy a hablar exclusivamente de los dispositivos de seguridad internos del equipo que pueden transferir los voltajes hacia el case o hacia la carcasa, y eso pasaría a ser una condición anormal de operación. Si en el caso que ustedes llegan al rectificador hay presencia de voltajes peligrosos, inmediatamente hay que notificarle al custodio, al operador, al dueño de la instalación, porque el procedimiento de seguridad lo establece, el permiso de trabajo lo establece, y él es el que les puede autorizar a que corrijamos los problemas. Algunos inspectores, algunas empresas, algunos operadores nos dan facultades a nosotros para realizar troubleshooting en la detección de fallas de rectifier. Entonces se notifica, se le pide autorización. Mira, tenemos esta situación, hay una condición anormal de operación, la voy a corregir, voy a hacer troubleshooting para detectar cuál es el problema, y si está en mis posibilidades, corregir el problema. Entonces, los dispositivos de seguridad que les voy a hablar, de los equipos de protección catódica, siempre están concebidos para proteger al equipo internamente, para proteger los componentes internos del equipo, y su única manera de lograrlo es desviar voltajes, sobrevoltajes al sistema de puesta a tierra. Y por supuesto, la puesta a tierra está interconectada al case. Mírenlo acá. Este cable que está acá, está conectado al sistema de puesta a tierra, y el case del rectifier está conectado, la estructura metálica del case está conectado al sistema de puesta a tierra. Entonces, los dispositivos de seguridad que les voy a describir, que están en la parte interna del rectifier, ellos desvían la corriente al sistema de puesta a tierra, y si lo están desviando, y si están en corto y están desviando permanentemente al sistema puesto a tierra, el case va a quedar energizado, va a quedar con voltaje presente, y si ustedes lo tocan y no vienen con guantes, no verifican que no hay voltajes peligrosos,
su vida está en riesgo y le están tocando la puerta a San Pedro. Así de simple. Así de sencillo. Ahora, ustedes están viendo esto que está acá. Esto es un cargador que conectamos nosotros en los outlets de nuestras casas o tomacorrientes. Un simple cargador de pared. Unos son para cargar teléfonos, otros son para cargar tablets, otros son para alimentar ciertos dispositivos electrónicos. ¿Sabían ustedes que esto que tengo en mi mano, que cabe en mi mano, es exactamente igual a esto? Eso que está allí, ese rectifier, es exactamente esto. Exactamente igual. Simplemente que esto es más pequeño. ¿Por qué? Porque maneja corrientes muy pequeñas. Este es un equipo más grande porque maneja densidades de corriente mucho más altas. ¿Por qué? Porque la protección catódica lo requiere de esa manera. Ok. Podemos ver que en la parte interna del rectifier tenemos un breaker de protección. Recordemos el breaker de protección principal que está afuera, que es el que les mostré, el que está aquí. Este es el que bloquea toda la corriente total, general. Pero internamente el rectifier, si el déjenme hacerles esta aclaratoria. Si el operador o el dueño de la instalación les dice que no les toquen el equipo porque detectaron que hay una condición anormal de operación, ustedes deben de dejarlo tal cual, no lo toquen, no lo abran. Inclusive están obligados a colocar una tarjeta de bloqueo. Hay tarjetas de bloqueo que traen un candado, que ustedes colocan el candado y en la tarjeta ustedes tienen que colocar su nombre, la fecha, desde hasta su número telefónico, el número de contacto, para que nadie opere el equipo, porque están obligados a bajar el breaker, quitar la energía. Al quitar la energía ya ustedes están quitando el riesgo de que alguien venga por accidente y toque sin precaución en el equipo. Si les dieron la autorización de realizar troubleshooting, entonces ustedes verifican los componentes internos. Esto es lo que me voy a enfocar hoy, explicarles cómo se evalúan esos componentes internos y cómo funcionan y cómo trabajan. Tenemos breaker de protección AC principal. Veo que son dos breakers, quiere decir que son dos fases que tienen protección. Veo otro breaker secundario de 15 amperios para voltaje de corriente alterna AC. Podemos ver los típicos ajustes gruesos y finos. Aquí es donde nosotros hacemos los ajustes de voltaje de salida del rectificador. Primero empezamos por el ajuste grueso más pequeño, el 1, y después vamos aumentando progresivamente el fino. Si llegamos al tope, volvemos a regresar al 1 y aumentamos uno grueso, y así sucesivamente. También observo que tenemos un breaker para la salida de DC de 15 amperios, pero son breakers reseteables o son fusibles de protección. Ellos, cuando hay un cortocircuito o una sobretensión, ellos se disparan, sacan el botoncito blanco este que se ve aquí, sale, y para nosotros resetearlo simplemente lo presionamos y él se vuelve a activar. Y vemos que aquí podemos observar un surge arrastra, un protector de sobrevoltaje. Déjenme ver si logro hacer el enfoque mejor para que ustedes lo vean. El surge arrestor me dice, específicamente me dice que trabaja con 125 voltios DC y que también se activa con 175 voltios AC de corriente alterna. Este surge arrestor está conectado en la salida positiva y negativa del rectifier. Esta es una protección de la salida del rectifier. Y como pueden ver, trabaja con ambos voltajes, se activa con ambos voltajes. ¿Qué quiere decir? Que si viene por la tubería, por el negativo, un voltaje porque cayó una descarga atmosférica potente, poderosa, y supera este umbral de voltaje, él va a provocar un cortocircuito. ¿Cuál es su propósito? Impedir que dañe componentes internos del equipo. Es decir, él es el que va a absorber ese castigo
de esa sobretensión. Internamente, veamos que acá tenemos un VAC input. Aquí es en donde entra la alimentación de corriente alterna que viene del mirror, que sale del mirror, pasa por el breaker de protección principal y del breaker de protección principal llega aquí. Y puedo observar que hay un protector de sobretensión que, déjenme, no sé, déjenme ver si lo ven. Este que está aquí es un protector, un surge arrestor. Ese que está allí, que tiene esa tuerca allí, está conectado en la salida, en la entrada del VAC, en cada una de las fases. Él tiene dos cables negros y uno blanco. Los cables negros se conectan en las fases y el cable blanco se conecta al chasis, a la carcasa metálica del rectifier. Quiere decir que cuando ese componente falle, él me va a transferir al sistema puesta a tierra los voltajes. Pero quiere decir que como está conectado al chasis, el chasis va a estar energizado. Y si quedó en cortocircuito, entonces cuando yo toque la carcasa, voy a tener ese problema. No sé si tumbé el breaker. No. Fíjense que con el detector de voltaje lo activo. Ahí tengo el LED azul, verde, de color verde. Y si lo coloco aquí, fíjense que se pone en color rojo. Me da un pito sonoro. Se pone en rojo y me está alertando peligro, voltajes. Voltajes peligrosos para mí. Chequeé en la otra fase. También me dice que hay voltajes. Entonces, este dispositivo no me está diciendo cuál es el valor, no me dice la magnitud, pero me dice que hay presencia de voltaje. Tengo que tener cuidado. Estoy viendo que hay una interrupción sincronizada. Si lo pongo en el positivo, ¿por qué no me está sacando corriente? Déjenme verificar un momento acá. Joder. Déjenme poner pausa un momento. Tengo que verificar por qué lo saca acá. Ok. Entonces, fíjense que el rectifier tiene una interrupción sincronizada. Si yo quiero chequear este outlet, verifico si tiene energía. Fíjense que se activa el color rojo del LED. La alarma sonora, se lo saco, deja de sonar. Si lo coloco en la otra entrada, entonces me dice que hay energía. ¿Recuerdan el cargador que les indiqué? Que es exactamente igual al rectificar. Que es el que usamos en nuestra casa. Lo conectamos en nuestra casa a través de los outlets y podemos poner a trabajar. Esto es un rectificador pequeño, portátil, para teléfono, para lo que sea, para X dispositivo. Es exactamente igual a esto que estamos operando ahorita. Y esto representa la alimentación de corriente alterna que tenemos en nuestras casas, en los outlets o tomacorrientes. Ahora bien, fíjense que estaba incómodo ver aquel protector de sobretensión o el surge arrestor que está allá. Bien incómodo verlo. Vimos que tiene en la salida del rectifier otro surge arrestor. Entonces, tanto en la entrada de voltaje de alimentación alterna como en la salida del rectifier hay protectores de sobretensión o surge arrestor. Pero hay un tercer sistema de protección instalado. Vamos a sacárselos para que lo vean. Este es el mismo surge arrestor que les mostré anteriormente, el que está oculto allá en el rincón. Ese que está allá con una cinta de color blanco, ese es de la alimentación de corriente alterna. Pero este está conectado en la salida. Fíjense que tiene dos cables negros. Tiene este cable negro y este otro cable negro. Uno instalado en la tubería, en el positivo, y otro instalado en el negativo. Esos dos cables negros llegan aquí a este surge arrestor
y el cable blanco del Surger Arrestor, este que tengo en mis manos, se conecta al chasis, a la carcasa, al case. Por eso es que cuando este dispositivo se activa, transfiere los sobrevoltajes a los case o a las carcasas o al chasis, a este chasis. Por eso es que eso pasaría a ser una condición anormal de operación. Indistintamente que les diga, dime otra condición anormal de operación. Ah, bueno, fuga de gas, que yo observe vegetación muerta o quemada. Normalmente cuando hay fugas de hidrocarburos se envenena el suelo, mueren las plantas, socavaduras, que la tubería está expuesta, mordedores de serpientes, picadores de insectos, whatever. Entonces este dispositivo, este Surger Arrestor, fíjense que tiene otra capacidad. Vamos a ver si lo logramos ver. Sí. Con los rayos, con la intensidad del sol, no sé. Vamos a ponerlo aquí para ver si logro hacer un enfoque. No sé si lo logran ver. 240 voltios y 200. Máximo. Esos son los rangos de voltaje de operación de este Surger Arrestor. Y vuelvo y les repito, es lo que hace es que esa resistencia alta que hay entre este terminal negro con respecto al blanco, cuando llegan esos voltajes, esas presencias de voltaje, él automáticamente se convierte en un conductor ideal. Estoy hablando de instantes de mili o microsegundos. Y él conduce, se vuelve un conductor ideal y transfiere todo el sistema puesta a tierra. Y si nosotros estamos trabajando en el equipo y lo estamos tocando, así como lo estoy tocando yo en este momento, le estamos molestando a las puertas de San Pedro, si no tenemos las medidas de seguridad. Entonces, estos dispositivos están orientados, están diseñados exclusivamente para proteger la parte interna del equipo, los componentes internos, el transformador. Disculpen el ruido, pero es que estoy en campo y recuerden que yo soy más práctico, pues trato de colocarles estos ejemplos prácticos. Otra falla que se puede presentar es que el transformador, este transformador que está aquí, ese núcleo metálico, a ver si les puedo activar el flash. No sé si podría. Para que lo vean. Este que está aquí. Este es el transformador principal del rectificador. Ese núcleo de acero metálico tiene un embobinado de cobre, de cable de cobre, un enrollamiento en el núcleo de ese metal, y si ese devanado se le daña el aislamiento, puede irse a cortocircuito a masa. O sea, puede transferir el voltaje a la masa metálica, este bloque metálico, y ese bloque metálico está conectado también al case. Entonces se puede ir a cortocircuito y transfiere también los voltajes al case, y tendríamos otra condición anormal de operación que es peligrosa para nosotros, y debemos identificarla primero, saber cuál es el problema, retirar el transformador, reemplazarlo y corregir el problema. Este otro transformador que ustedes ven acá es un filtro inductor de choque, es una bobina de choque. Ella me filtra el voltaje de C, la salida de C. Él también se me puede ir a cortocircuito en el devanado, en el núcleo metálico, este corazón metálico que tiene alrededor. Ese devanado se puede sobrecalentar con voltaje excesivo, se puede ir a cortocircuito, dañar internamente el revestimiento del cobre, y hace contacto con ese núcleo metálico. Al hacer contacto con el núcleo metálico, ese núcleo metálico está interconectado al chasis. Entonces puede propiciar también una falla que nos energice el case o la carcasa o la estructura metálica, y podemos tener presencia de esos voltajes. Entonces son condiciones anormales de operación, muy pocas, son muy pocos los casos que yo he conocido que me los consigo en esa condición, pero sí los hay. Créanme que sí las hay. O sea, y estos filtros se dañan mucho, esos transformadores se dañan mucho también.
Y por supuesto que debemos estar preparados, calificados y entrenados para poder detectarlos y repararlos. Algunos se niegan a hacerlos, otros sí. Algunos electricistas solamente te dicen: no, mi deber, mi obligación es entregarte la electricidad hasta acá. De aquí para allá es tu problema. Entonces, hay ocasiones que tenemos que estar entrenados para esto. Quería hablarles de esto, de condiciones anormales de operación, porque es importante para su seguridad. Recuerden que los únicos responsables de su seguridad son ustedes mismos. Otra medición que yo podría hacer es medición de potenciales al case con una media celda de cobre, sulfato de cobre, y medir si hay presencia de voltaje. Y si hay voltajes superiores a los 15 voltios, peligro. Pero yo prefiero tener mi amiguito. Este es mi aliado, mi mejor amigo, porque me dice dónde hay voltajes peligrosos para mí. Simplemente lo activo, presionar un botón, veo el LED, verifico, oye, tengo tensión, mira, tengo tensión. Entonces ya trabajo con las precauciones que ameritan el caso. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Nuevamente compartiendo conocimiento con ustedes. Por favor, suscríbanse si tienen preguntas o si quieren otro video específico de algún otro tema. Por favor, contactarme por mi correo o hagan comentarios, que lo importante es transferir conocimientos y mejorar.